Buenos días, compañeros y profesora. Yo soy González Hernández Sheila Abigail y hoy voy a presentar la transmisión adrenérgica. Siguiente, por favor. Antes de iniciar, me parece importante recordar o aclarar más bien la similitud, o más bien que son lo mismo cuando nos referimos a norepinefrina y noradrenalina, epinefrina y adrenalina, ya que en algunos libros siempre mencionan noradrenalina, pero en el Goodman siempre mencionan norepinefrina. Entonces, después de aclarado este punto, podemos continuar. Muy bien. Las principales catecolaminas que van a participar en esta transmisión adrenérgica son tres. La norepinefrina, que para fines didácticos la abreviaremos como NE, la epinefrina, que siempre la abreviaremos como EPI, y la dopamina como DA. Cada una de estas participa en diferentes sitios. Por ejemplo, la norepinefrina o noradrenalina, si recuerdan lo que acabo de mencionar, es el neurotransmisor de la mayoría de fibras simpáticas postganglionares, únicamente postganglionares, y algunos tractos del sistema nervioso central. ¿Por qué digo de la mayoría y no de todas? Porque hay excepciones, por ejemplo, en la transmisión simpática a las glándulas sudoríparas. Sin embargo, en la mayoría de fibras simpáticas postganglionares, la norepinefrina será el neurotransmisor. El segundo es la epinefrina, que es la hormona principal de la médula suprarrenal. Más adelante revisaremos cómo los porcentajes son aproximadamente un 80% de epinefrina y solo un 20% de norepinefrina. La tercera catecolamina es la dopamina, que participa en la transmisión extrapiramidal en mamíferos y también en diferentes sistemas dopaminérgicos, como el nigroestriado, el mesolímbico, el mesocortical y tuberomamilar, porque participa como una hormona inhibidora. Todos los fármacos que actúen sobre estas catecolaminas o sus acciones tendrán un uso terapéutico, el libro nos dice, para la hipertensión, trastornos mentales, entre otras afecciones. Siguiente, por favor. Además, es importante recordar este cuadro en el que lo resumo, donde vean en azul, pues son todas las fibras que serán adrenérgicas, es decir, que su neurotransmisor será la noradrenalina. Si se dan cuenta, únicamente son las neuronas simpáticas postganglionares, ya que en la médula suprarrenal la liberación de noradrenalina será la circulación, es decir, las catecolaminas estarán libres. Siguiente, por favor. La transmisión adrenérgica, que es pues el tema de hoy en específico, nuestro libro lo va a dividir en 5 pasos: la síntesis, almacenamiento, liberación, acción y metabolismo, y principalmente se centra en una catecolamina, que es la norepinefrina. En este cuadro pues nos resume los 5 pasos, aunque aquí ya incluye el metabolismo, que es algo que mencionaremos muy hasta el final. Siguiente, por favor. Bueno, primero iniciaremos con la síntesis de catecolaminas. Dentro de la neurona, todo inicia con la tirosina. La tirosina debe ser hidroxilada por esta tirosina hidroxilasa para convertirse en la dihidroxifenilalanina o DOPA. La DOPA, a su vez, debe ser descarboxilada para convertirse en dopamina, y esto lo hace a través de una enzima llamada DOPA descarboxilasa o levoaminoácido aromático descarboxilasa. Posteriormente, la dopamina debe ser hidroxilada, de nuevo esta sustancia debe ser hidroxilada por la dopamina beta hidroxilasa para formar la norepinefrina. Y únicamente en la médula suprarrenal o en algunos tractos del sistema nervioso central, específicamente en el tallo cerebral, va a pasar por una metiltransferasa que al agregar un grupo metil convierte la norepinefrina en epinefrina o noradrenalina en adrenalina. Si se dan cuenta, aquí en este esquema, pues yo lo puse vertical, sin embargo es un esquema que va totalmente hacia abajo, ¿no? Y en todos tenemos en rojo a la enzima, pero tenemos un cofactor en gris. En el caso de la tirosina, su cofactor para pasar de tirosina a dopa será la tetrahidrobiopterina, y de dopa a dopamina será el fosfato de piridoxal, de dopamina a norepinefrina ascorbato,
Y algo importante es que para el paso de la norepinefrina a la epinefrina utilizaremos la S-adenosilmetionina, que es esta sustancia que va a donar el grupo metilo para pues transferirlo a la sustancia y convertirla en epinefrina. Siguiente, por favor. En este cuadro básicamente nos resumen las enzimas que participan en este proceso. La primera enzima, si recuerdan, era una hidroxilasa, la tirosina hidroxilasa. Esta es una enzima importante porque nos repite en nuestro libro muchas veces, es el paso limitante de velocidad de la biosíntesis de las catecolaminas. ¿Pero a qué se refiere esto de que es el paso limitante? Pues básicamente se refiere que es el paso que se lleva más tiempo en toda la biosíntesis de las catecolaminas. ¿Me escuchan todavía? Sí, estamos escuchando. ¿Sí? Bueno, Sí. la siguiente es la dopa descarboxilasa. Como ya les había mencionado antes, utiliza como factor al fosfato de piridoxal y la inhibición de estas tres enzimas, que es la dopa descarboxilasa, la dopamina beta hidroxilasa y la metiltransferasa, no van a alterar tanto la concentración de noradrenalina y adrenalina. Sin embargo, vean aquí lo que les encerré. Estas tres enzimas no son tan específicas y es algo, no son totalmente específicas y es algo que nos remarca también el libro. Justo porque no son tan específicas, otras sustancias endógenas y exógenas pueden ser sustratos, incluso algunos medicamentos. Como de nuevo les decía, hay diferentes cofactores y en el caso de la feniletanolamina metiltransferasa, va a utilizar la S-adenosilmetionina como un donador del grupo metilo. Siguiente, por favor. Ya que no hay especificidad en las enzimas, como les había mencionado, les voy a dar tres ejemplos de las sustancias endógenas que también pueden ser sustratos de estas enzimas. Por ejemplo, el clásico pues es el que sí es sustrato, que es la dopa o dihidroxifenilal, que pasa por la dopa descarboxilasa para formar la dopamina. Sin embargo, otras sustancias como el 5-hidroxi-L-triptófano pasa también por la dopa descarboxilasa y forma serotonina, o la metildopa, que a través de la dopa descarboxilasa forma alfa-metildopamina, y sobre esta sustancia se vuelve un sustrato de la dopamina beta-hidroxilasa para formar metilnorepinefrina. Siguiente, por favor. De nuevo, algo importante es que el paso limitante en la biosíntesis de las catecolaminas será el paso por esta enzima, que es la tirosina hidroxilasa. ¿Por qué es un paso limitante? Pues básicamente porque limita la velocidad de la biosíntesis, porque es el que más tiempo se toma. Hay tres puntos que hay que tomar en cuenta acerca de esta enzima, la tirosina hidroxilasa. Primero, que esta enzima se va a activar después de la estimulación de nervios simpáticos o de la médula suprarrenal. Es decir, debe haber un estímulo que le diga que se active. Segundo, que es un sustrato de algunas otras enzimas como la proteína quinasa A, la proteína quinasa C y la calmodulina quinasa, que al fosforilar a esta enzima van a aumentar su actividad. Además, que la estimulación nerviosa va a generar un aumento retardado en la expresión del gen para esta enzima, que es la tirosina hidroxilasa. ¿Qué podemos resumir de esto? Bueno, pues básicamente que siempre la biosíntesis de catecolaminas va a estar mediada o va a iniciar después de una estimulación nerviosa. Es algo importante que vamos a mencionar más adelante. El fin de todos estos puntos que mencioné antes, pues es que cuando aumente la liberación de los neurotransmisores, la célula pues siga produciendo su reserva, básicamente que mantenga el contenido de las catecolaminas en la terminación sináptica. Sin embargo, algunos compuestos del catecol pueden inhibir esta retroalimentación y por lo tanto disminuir el contenido de catecolaminas en la terminación sináptica.
Siguiente, por favor. Hay enfermedades reportadas en humanos y también pues, experimentales en las que vemos la importancia de la deficiencia de esta enzima, la tirosina hidroxilasa. En humanos, la deficiencia de esta enzima generará rigidez generalizada, hipocinesia e incluso disminuye el nivel en líquido cefalorraquídeo de algunos metabolitos de la norepinefrina o de la dopamina ácido homovalínico o la 3-metoxihidroxifeniletil en glicol. Esto es importante porque leí que estos metabolitos pueden ser medidos en orina para identificar incluso la gravedad de la afección por la deficiencia de esta enzima. En algunos experimentos también, pues en animales como ratones, se ha visto que el knockout, es decir, el bloqueo total de esta enzima de la tirosina hidroxilasa, puede ser letal en los embriones, porque disminuye totalmente o elimina básicamente la producción de catecolaminas y esto genera una función cardíaca alterada. Sin embargo, en estos ratones aún había niveles residuales de dopamina, pero ¿cómo? ¿No? Pues a través de otras tirosinasas que serán una fuente de catecolaminas. Sin embargo, esta fuente pues, externa o diferente no será suficiente para la supervivencia. Siguiente, por favor. Puede haber deficiencia de otras enzimas a lo largo de la síntesis de las catecolaminas, por ejemplo, de la dopamina beta hidroxilasa. En humanos, la deficiencia de esta dopamina beta hidroxilasa generará hipotensión ortostática. También puede generar ptosis palpebral, eyaculación retrógrada y un aumento de la concentración de dopamina en plasma. A mí me pareció muy interesante esto de la hipotensión ortostática, pues al disminuir esta enzima, disminuye también la producción de la norepinefrina, que si recuerdan, era el neurotransmisor de las fibras nerviosas simpáticas postganglionares. Es decir, que al recibir este cambio de posición y obviamente que disminuye el retorno venoso y disminuye la resistencia venosa y disminuye a lo mejor pocos milímetros de mercurio la presión arterial, nuestro cuerpo va a ser incapaz de generar un efecto simpático y por lo tanto estos pacientes tendrán hipotensión ortostática. Incluso leí que los pacientes no iban a tolerar estos cambios de postura o de posición. En otros experimentos se ha demostrado que la deficiencia de esta enzima, la dopamina beta hidroxilasa, genera aproximadamente el 90% de mortalidad embrionaria. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y dónde vamos a encontrar a esta norepinefrina? Como ya les mencioné antes, casi todo el contenido va a estar en las fibras simpáticas postganglionares. Sin embargo, tras una sección nerviosa desaparece en pocos días. Y aquí estaría interesante pues analizar por qué desaparece. Recordemos que antes mencionábamos que la estimulación de estas enzimas para que produzcan o inicien esta síntesis de las catecolaminas inicia también por un impulso nervioso. Por lo tanto, en una sección nerviosa no habrá impulso y no iniciará la síntesis de las catecolaminas, o por lo menos la activación o potenciación de enzimas como la tirosina hidroxilasa. El almacén de la norepinefrina va a ser en vesículas de núcleo denso. Estas vesículas pueden ser grandes, que son los gránulos de cromafin, o pueden ser vesículas pequeñas. Estas vesículas tienen, pues no que preferencia, pues, pero sí preferencia, ¿no? Por algunas sustancias. Por ejemplo, estas vesículas pequeñas, por la norepinefrina, el ATP y la dopa beta hidroxilasa, que se va a encontrar unida a la membrana, justo por el paso de la dopamina a la norepinefrina. En nuestra tabla también nos menciona que esta enzima, la dopa beta hidroxilasa, va a estar unida a la membrana. Todo esto, recuerden, ocurre en las fibras simpáticas postganglionares.
El segundo sitio donde vamos a encontrar a la norepinefrina será en la médula suprarrenal. Este será el almacén de las catecolaminas en estas células, será en gránulos de cromafín, tal como arriba. Sin embargo, ¿cuáles van a ser los componentes de estos gránulos? Bueno, las catecolaminas, el libro nos dice aproximadamente un 21% del peso neto van a ser catecolaminas. También va a contener ácido ascórbico, ATP. Ahorita vamos a resaltar la importancia del ATP en estas vesículas. Y algunas proteínas específicas, como las cromograninas, la dopa beta hidroxilasa, encefalinas o neuropéptidos, como el neuropéptido Y. Aquí las cromograninas las pongo en negro porque nuestro libro nos menciona algo interesante. Algunos extremos terminales de estas cromograninas, como la vasostatina 1, tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. Siguiente, por favor. Bueno, como mencionaba antes, las catecolaminas se van a encontrar en vesículas dentro de las células, tanto en la médula suprarrenal como en el sistema nervioso, ¿no? Sin embargo, en las células de la médula suprarrenal habrá dos tipos de células, las que contengan norepinefrina y las que contengan más epinefrina. Sin embargo, si lo ponemos en un balance, la producción y la liberación de catecolaminas en la médula suprarrenal, definitivamente, en esta liberación, pues definitivamente predomina la epinefrina en aproximadamente el 80% y la norepinefrina en un 20%. Algo aquí importante es que estas células que contienen más epinefrina contienen también una enzima, que es la metiltransferasa, ¿recuerdan? Y va a transferir un grupo metilo para convertir la norepinefrina en epinefrina. Sin embargo, ¿cómo va a pasar de una a otra, es decir, de noradrenalina a adrenalina? Pues primero es importante mencionar que la norepinefrina debe salir de los gránulos que están almacenados. Cuando sale en el citoplasma se va a metilar, es decir, la norepinefrina pasa por esta enzima que es la metiltransferasa, feniletanolamina metiltransferasa, y se convierte en la epinefrina. Posteriormente, esta epinefrina vuelve a los gránulos de cromafín, es decir, se vuelve a almacenar y permanece ahí hasta su liberación. ¿Qué es lo importante aquí? Pues únicamente resaltar la prevalencia de la epinefrina en aproximadamente el 80% sobre la norepinefrina, pero esto es únicamente en la glándula suprarrenal. Siguiente, por favor. Sí, siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí es importante el control de la síntesis de esta epinefrina adrenal. Ya dijimos que predomina, pero pues ¿quién controla cuánto se produce, ¿no? O cuándo se produce. Aquí es interesante, pues la síntesis de la epinefrina está controlada por la secreción y la producción de glucocorticoides que se sintetizan no en la médula, sino recordemos en la corteza adrenal. ¿Qué van a determinar estos glucocorticoides o estos niveles de glucocorticoides? Bueno, van a determinar la tasa de síntesis, es decir, cuánto se sintetiza, y también la reserva disponible de la epinefrina. Por lo tanto, el libro nos dice que un estrés que persista lo suficiente para elevar la picotropina o la hormona adrenocorticotropa también va a aumentar los niveles de corticosteroides, por ejemplo, el cortisol. Estos glucocorticoides van a viajar por el sistema vascular portal intrasuprarrenal de la corteza a la médula y específicamente van a llegar a células cromafines medulares suprarrenales, es decir, las células cromafines de la médula suprarrenal, que justo esta característica tintorial de ser cromafines es por las vesículas de catecolaminas que contienen. En estas células va a aumentar la síntesis de la metiltransferasa, de la tirosino hidroxilasa y de la dopamina beta hidroxilasa.
Es decir, va a aumentar la síntesis de las enzimas que participan en el proceso de la síntesis, para, como resultado final, aumentar también la concentración de epinefrina. Y obviamente, pues algunos otros productos como el cortisol, ¿no? Que ya habíamos mencionado antes. Algo que me pareció muy interesante es que el aumento de esta metiltransferasa también puede ser en sitios que son extraglandulares, es decir, extraadrenales, como el encéfalo, el corazón y los pulmones. Esto va a generar que se produzca epinefrina extraadrenal. Y es importante porque es una respuesta conjunta del organismo y justo por eso el sistema nervioso simpático, y sus catecolaminas participan en este mecanismo de huida, junto con el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la norepinefrina, ahora sí, ¿de dónde proviene? Si se dan cuenta, estamos pasando de norepinefrina a epinefrina. Sin embargo, la epinefrina, pues nos centramos únicamente en la médula suprarrenal. Ahora hablaremos de dónde proviene la norepinefrina. Esta se puede generar por síntesis de novo, ya mencionamos cuáles son los pasos. Sin embargo, siempre debe haber un reabastecimiento tras su liberación. Y esto será, recuerden, pues potenciado por estímulos nerviosos dentro de las propias neuronas, y también va a ser muy importante este paso, la reabsorción de norepinefrina. Siguiente, por favor. Reabsorción o recaptación. Ahorita lo mencionaremos. El siguiente paso en esta transmisión adrenérgica, ya mencionamos la síntesis y ahora será el almacenamiento. El almacenamiento de las catecolaminas suele ser junto con otras sustancias. En específico de la norepinefrina será junto con el ATP y algunos neuropéptidos activos como el neuropéptido Y. Las catecolaminas, voy a hablar de cada una de estas sustancias que se localizan en las vesículas almacenadas. Primero las catecolaminas. Estas, como ya dije, van a estar en vesículas de almacenamiento. ¿Y por qué nuestras células las guardan en vesículas, no? Pues principalmente para tres cosas. Primero, para que su liberación sea regulada. Segundo, para que puedan protegerse de enzimas, y de esta forma se controla la salida de estas catecolaminas. Algo que es importante es que dentro de estas vesículas de almacenamiento, más bien en la membrana de estas vesículas, se localiza el VMAT2, que es un transportador vesicular de monoaminas. ¿Dónde? En la membrana. ¿Qué va a hacer? Bueno, en esta vesícula va a haber una traslocasa de protones, que aprovechando el gradiente de pH, va a impulsar a este transportador, que es el VMAT2. Este transportador lo que va a hacer es que por cada molécula de amina absorbida, expulsa 2 iones hidrógeno. Y de esta forma se ve favorecido, no es algo que gaste ATP, sino se ve favorecido por el gradiente de pH. Molecularmente es nombrado SLC18A, y algo que es importante es que es combinable y que puede transportar diferentes sustancias, como la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina o la serotonina. E incluso ahorita voy a mencionar algunos fármacos que puede transportar pues este sistema de transportadores y bloquean el transporte de la norepinefrina. También transporta algunas otras sustancias como esta que pongo aquí, la metayodo-bencilguanidina, que es una sustancia que nos permite identificar tumores de células cromafines, pues porque es capaz de entrar a las vesículas de almacenamiento de las catecolaminas. Aquí el libro nos menciona varias veces a este fármaco, que es la reserpina, que va a inhibir el transporte en vesículas y por lo tanto va a generar una depresión de catecolaminas. Si las catecolaminas no se encuentran dentro de las vesículas de almacenamiento, básicamente pues no tenemos como un guardadito, ¿no? La célula no tiene que secretar y por lo tanto hay depresión de estos neurotransmisores. Siguiente, por favor. Otras sustancias que yo les había mencionado que se localizan dentro de las vesículas es el ATP y el neuropéptido Y.
El ATP, aunque parezca que, o ustedes recuerden que únicamente es una sustancia que participa en, pues, como moneda celular o como, pues, fuente de energía, cumple un papel esencial para el almacén de estas catecolaminas, porque forma un complejo estable de las catecolaminas con el ATP. Esto favorece el aumento de la concentración de estos neurotransmisores en los gránulos, es decir, pues si forma un complejo estable, claro que hay más catecolaminas, ¿no? Lo que facilita su almacenamiento. Y además, cuando es liberado, junto con la vesícula libera todo, ¿no? Los neuropéptidos activos, las catecolaminas y también el ATP. Y cuando es liberado, este ATP va a actuar como neurotransmisor en receptores purinérgicos. Además, aquí participa otro portador de nucleótidos vesiculares, el VNUT. Este participa en un cotransporte de sodio con aniones, favorecido por el gradiente de concentraciones, y está nombrado molecularmente como SLC17A9. Algo que es importante es que la norepinefrina y el ATP se va a localizar principalmente en vesículas pequeñas, que si recuerdan antes ya había mencionado que tienen pues preferencia algunas vesículas por ciertas sustancias, y lo vamos a ver más adelante en un cuadro que resume todo. Algunos neuropéptidos activos, el principal es el neuropéptido Y. Se sintetiza en el retículo endoplásmico como pre-pro neuropéptido Y, después sufre proteólisis, amidación, para formar finalmente neuropéptidos. Su almacén será en vesículas grandes, no tiene la diferencia. La norepinefrina y el ATP, su almacén fue en vesículas pequeñas, mientras que el neuropéptido Y es en vesículas grandes de núcleo denso. Las dos son de núcleo denso. Me dicen si no me escuchan porque está inestable. Posteriormente, su liberación se da después de una estimulación nerviosa. Y algo que igual menciona el libro es que la acción de este neuropéptido es que será un péptido orexígeno, es decir, que estimula el apetito. ¿Y dónde va a secretar y dónde va a actuar este neuropéptido Y? En el cerebro, en el sistema nervioso periférico, específicamente nervios simpáticos, las cromafines suprarrenales, las placas en el endotelio, en el tracto gastrointestinal, e incluso puede ser inducible en el sistema inmune. Siguiente, por favor. Entonces vemos la relevancia de este neuropéptido. ¿Sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ah, ok. Es que los quiero ver por un momento ya. El tercer paso ya mencionamos la síntesis, almacenamiento, y el tercer paso será la liberación. Esto es algo que ya habíamos estudiado y pues es importante porque ocurre un acoplamiento excitación-secreción que implica también la proteína SNARE y que va a ser, en resumen, una exocitosis mediada por calcio. Entonces recordemos que una neurona, al recibir un impulso en sus dendritas, transmite esto e inicia pues una despolarización de la membrana desde el cono axónico que viaja a lo largo de todo el axón. Al llegar a estas terminaciones sinápticas, este cambio en el potencial de voltaje, en el voltaje de la membrana de la neurona, va a generar la activación de receptores de calcio activados por voltaje. Estos canales de calcio activados por voltaje, van a permitir la entrada de calcio por un gradiente de concentración. A su vez, la entrada de calcio solamente en esta terminación sináptica va a favorecer la formación del complejo SNARE, que es a través de proteínas en la membrana de esta terminación sináptica y otras proteínas en la membrana de la vesícula de almacenamiento. Aquí, pues, nuestro libro resalta la sinaptobrevina, sinaptotagmina, y en la membrana de la terminación sináptica, la SNAP25 y la sintaxina 1.
Es algo que ya había explicado nuestro compañero David. Al unirse y formarse este complejo SNARE, favorece y más bien genera una exocitosis, una fusión de esta vesícula de almacenamiento con la membrana de la terminación sináptica, y esto genera la exocitosis mediada por calcio, ¿no? Pues porque primero tuvo que entrar el calcio a través de estos canales activados por voltaje. Esta exocitosis, ¿qué va a salir de estas vesículas, no? Van a salir catecolaminas, ATP, péptidos neuroactivos como el neuropéptido Y, que ya mencioné, cromograninas y la dopamina beta hidroxilasa. Siguiente, por favor. A eso. Bueno, entonces hasta aquí vamos a resumir todo lo que hemos mencionado. Como ya decíamos antes, todo inicia con el transporte de las aminas dentro de la célula, que tanto en el sistema nervioso central como en la médula suprarrenal serán neuronas. En la médula suprarrenal, pues neuronas modificadas, ¿no? Pero serán neuronas. Por lo tanto, este transporte de las aminas es a través de la membrana celular, la membrana neuronal. La tirosina pasa por esta hormona, que es la tirosina hidroxilasa, que si recuerdan, es el paso limitante en la biosíntesis de las catecolaminas. Posteriormente, la dopa pasa por una descarboxilasa a dopamina, y la dopamina es transportada, o más bien, pues sí, transportada
Doctora, ¿ya me escucha? Ya te escucho, pero todavía no veo tu pantalla de la exposición. Ah, sí, voy, doctora. Sí, sí, con calma, con calma. Y es que estaba esperando que se uniera. Bueno, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Nos quedamos hasta el paso de la dopa o dihidroxifenilalanina a la dopamina. La dopamina va a pasar a través de este sistema de transporte que ya habíamos mencionado, ¿recuerdan? Eh, en la membrana de la vesícula de almacenamiento, pues hacia adentro, ¿no? Básicamente lo va a meter. Sin embargo, esta dopamina va a ser un sustrato de la dopamina beta hidroxilasa y dentro de la vesícula se va a transformar en norepinefrina. Algo que es importante aquí es que ya habíamos mencionado a este fármaco, que es la reserpina, que va a inhibir el transporte de estas aminas o estas catecolaminas dentro de la vesícula y por lo tanto pues no va a haber almacén interno y tampoco, y también esto va a generar depresión del neurotransmisor en la terminación sináptica. Como ven, las vesículas tienen diferentes sustancias dentro. Por ejemplo, esta, norepinefrina y la enzima, ¿no? La hidroxilasa. Sin embargo, hay otras que contienen norepinefrina, ATP y el neuropéptido Y, que es lo que mencionábamos antes, que algunas vesículas, dependiendo si son pequeñas o grandes, todas son de núcleo denso, pero dependiendo si son pequeñas o grandes, van a tener afinidad o preferencia por algunas sustancias. Las pequeñas, principalmente, por la norepinefrina y el ATP, y las grandes por el neuropéptido Y. Posteriormente, con la entrada, la activación de estos canales de calcio activados por voltaje, la entrada del calcio a la terminación sináptica va a activar el complejo SNARE, que básicamente, pues yo creo que el dibujante lo quiso ejemplificar con estas pues rayitas onduladas en la membrana de la vesícula de almacenamiento, que al unirse con las otras proteínas del complejo SNARE en la membrana, en la terminación sináptica, pues va a generar una exocitosis mediada por calcio. Cuando estas sustancias, tanto el neuropéptido, la norepinefrina y el ATP, salen de esta vesícula, es importante porque van a ejercer su acción sobre los receptores. Sin embargo, algo que aquí nos mencionaba el libro es que estas sustancias actúan sobre receptores dentro de la terminación postsináptica, es decir, la neurona contigua o la célula efectora, pero también en la neurona presináptica. Y yo decía, bueno, ¿cómo, no? Actúa sobre el mismo sitio que lo libera. Y sí, actúa sobre dos receptores que, bueno, vamos a aprender posteriormente, pero es el receptor alfa 2 y beta 2. Si nos damos cuenta, el receptor alfa 2 va a inhibir o disminuir la exocitosis de estas catecolaminas, mientras que la activación del receptor beta 2 lo va a estimular. Entonces va a ser un automodulador. Bueno, eso leí en un libro, un automodulador. Como ya dije antes, un paso muy importante para que no haya depresión de estas catecolaminas en la terminación sináptica es la reabsorción de estas catecolaminas. La reabsorción, ahorita voy a mencionar por qué proteínas es exactamente, que son dos sistemas, el sistema NET y el sistema ENT, pero el sistema NET en específico puede ser bloqueado por sustancias como la cocaína o algunas otras sustancias como antidepresivos tricíclicos como la imipramina. Entonces, hasta aquí es lo que vamos estudiando, ¿no? Todo este proceso de síntesis, almacenamiento y liberación. Siguiente, por favor. El paso número 4 es la repetición y la terminación de la acción. Posteriormente vamos a hablar de la acción en específico y sobre qué receptores. Primero vamos a hablar de estos receptores adrenérgicos que, como ya les dije, pueden ser presinápticos o postsinápticos. Y posterior a la liberación de la norepinefrina o de estas catecolaminas van a actuar sobre cualquiera de estos, ¿no?
Estos receptores posinápticos usualmente pues, son los receptores que van a ejercer, en donde se va a ejercer la acción en las células efectoras. Sin embargo, los receptores presinápticos son los que van a modular o mediar la liberación de estas catecolaminas. Alfa 2 principalmente disminuye la liberación de los neurotransmisores y beta 2 facilita o aumenta su liberación. Siguiente, por favor. Bueno, algo que también es importante mencionar es que las fibras adrenérgicas van a mantener una producción de norepinefrina por periodos muy prolongados. Sin embargo, necesitan de dos cosas: la síntesis de novo de estas catecolaminas a través de todas estas enzimas que ya mencionamos, y recordemos van a ser activadas por también impulsos nerviosos. Pero también necesita, y es esencial, la reabsorción del neurotransmisor, es decir, de estas catecolaminas. Y esto se refiere a que se necesitan reciclar estas catecolaminas para reabsorberlas, restablecerlas a su estado inicial y reutilizarlas. La siguiente, bueno, no, vamos a terminar esta diapositiva y en la siguiente ya les menciono cómo se da este reciclaje del neurotransmisor. Ahora, ¿qué termina o qué va a decir? Bueno, pues hasta aquí termina la acción de las catecolaminas. Pueden ser dos vías. Primero, que se reabsorban estas catecolaminas en el nervio y también en las células posinápticas, que es lo que ocurre en la mayoría de veces. Y número dos, que estas catecolaminas difundan fuera de la hendidura sináptica. Siguiente, por favor. Estas catecolaminas serán reabsorbidas, como ya les dije, por sistemas de transporte mediados por el portador. Estos sistemas serán dos, básicamente, los que participan en su reabsorción: el sistema NET y el sistema ENT. Antes se denominaban captura 1 y captura 2. No encontré ninguna imagen de estos sistemas, sin embargo, esta imagen que encontré me pareció bastante ejemplificada, porque si se dan cuenta, al NET lo localiza en la membrana de la terminación presináptica y al EMT en la posináptica. Esto es importante porque se va a encargar de la reabsorción neuronal y principalmente de la reabsorción neuronal. Y es algo que veremos más adelante. Siguiente. Bueno, el NET antes, como les dije, se denominaba captura 1 y se va a encargar de la captura neuronal. ¿Qué hace? Básicamente va a mover a la norepinefrina, pero ¿de dónde? Del fluido extracelular a través de la membrana neuronal y de regreso al citoplasma. Es decir, lo va a introducir. Esto obviamente no puede ser como un elevador, sino que tiene que utilizar un cotransporte, que va a ser, no va a gastar energía, sino que va a ser a favor del gradiente de concentración del sodio, y por lo tanto va a ser un simporte de sodio y catecolaminas. Algunas características de este sistema transportador, pues es que tiene mayor afinidad por norepinefrina que por la epinefrina, y esto es algo que nos resalta bastante el libro. También este NET forma parte de una superfamilia de transportadores, la superfamilia SLC, y es nombrado en específico SLC 6A2. Hay otros transportadores de monoaminas que son parte de esta familia e incluyen a NET, DAT y CERT. Únicamente más adelante en la tabla nos resume algunas características esenciales de estos tres. ¿Qué es lo importante resumir del NET? Pues que se va a encargar de la captura neuronal y que va a tener mayor afinidad por la norepinefrina, que vamos a ver en un caso totalmente opuesto en el siguiente sistema transportador. Siguiente, por favor. El siguiente es el ENT. Antes se denominaba captura 2 y se encarga de la captura extraneuronal. Básicamente, ¿qué hace? Pues transporta cationes orgánicos, y es por eso que el nombre que se le da es OCT3. Tenemos OCT1, OCT2 y OCT3. Los tres se van a encargar de la captura extraneuronal de las catecolaminas. ¿Qué va a hacer? Bueno, no va a ser un simporte como el anterior, sino se va a encargar de generar un transporte pasivo
a favor del gradiente electroquímico y que va a transportar pues aniones orgánicos y también va a permitir el movimiento de catecolaminas en células no neuronales, por eso es extraneuronal. Y ahorita en una tablita que les voy a presentar, pues se van a dar cuenta que puede ser en el riñón, en el hígado y en otros órganos. Algunas características de este sistema de transporte, que puede ser denominado NT, U o CT3, pues va a ser que va a tener menor afinidad por algunas catecolaminas. Por ejemplo, va a tener mayor afinidad por la epinefrina que por la norepinefrina y la dopamina. Si se dan cuenta, el caso totalmente opuesto al transportador NET, que era el neuronal, ¿no? Cuya mayor afinidad era por la norepinefrina. Este tiene la tasa de absorción máxima más alta. No depende del sodio como el anterior, que era un simporte a favor del gradiente de concentración del sodio. Y también la inhibición farmacológica va a ser diferente. ¿Recuerdan cuáles eran las sustancias que inhibían al transportador NET? Era la cocaína y algunos antidepresivos tricíclicos, ¿no? Mencionamos a la imipramina. Sin embargo, el NT va a tener una inhibición farmacológica totalmente diferente y además va a transportar una amplia variedad de sustancias. Lo único que necesita este transportador pues es que sean cationes orgánicos. Es por eso que transporta catecolamina, serotonina, histamina, colina, espermina, guanidina e incluso creatinina. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, pues aquí vamos a ver, estos transportadores son neuronales, ¿recuerdan? Habíamos mencionado a NET, DAT y CERT. NET, aquí les enseño las cosas importantes. Vean cómo la especificidad del sustrato, la mayor, será por la dopamina y posteriormente por la norepinefrina. ¿Dónde se localizan? En todos los tejidos que tengan inervación simpática, en la médula suprarrenal, en el hígado, en la placenta, y algunos inhibidores serán la imipramina, la cocaína y la nisoxentina. El DAT igual tiene la misma especificidad por los sustratos, y que algo que me pareció muy interesante es que se encuentra en los riñones. Sus inhibidores también, dentro de sus inhibidores, también vamos a encontrar a la cocaína. Siguiente, por favor. Bueno, doctora, no sé si lo pueda dejar hasta acá, ya solo me falta esto y el metabolismo. Ah, perfecto, hija, perfecto. Mira, es que como estás exponiendo también, el tiempo se va, pero volando, mira. Me dije que todavía tenemos tiempo, fíjate, ¿no? Ya tenemos 3 minutos. Muy bien, González Hernández, llevas la presentación de lo que es la transmisión adrenérgica, pero si así minuciosamente, fíjate, todavía no hemos salido, al final de cuentas, de la pues de los puntos que tú mencionaste, desde la biosíntesis en general. No le escucho, doctora, no sé si mis compañeros le escuchen. Ah, yo sí, bueno, sí tengo abierto mi micrófono, fíjate, no sé por qué no me escuchas, pero yo sí te escucho. Bueno, entonces hasta acá la dejamos, salimos, hasta mañana, por favor. Hasta mañana, doctora. Sí. Bueno, doctora.